El 26 de marzo es un día especial, el cumpleaños de un maestro iluminado, cuyo nombre resuena a lo largo del tiempo como una risa profunda, pura y auténtica, Zaratustra, también conocido como Zoroastro. Originario de las tierras que hoy conocemos como Irán, sus enseñanzas rompieron con las cadenas de la religión indoirania de su época, dando lugar a una nueva visión que eventualmente se convertiría en la religión predominante de la antigua Persia. Se dice que Zaratustra comenzó su formación sacerdotal a una edad temprana, tal vez a los 7 años, y se convirtió en sacerdote alrededor de los 15. Las Gathas, los 17 poemas atribuidos a él, nos revelan que adquirió sabiduría no solo a través de otros maestros, sino también a través de sus propias experiencias personales mientras viajaba por el mundo después de dejar a su familia a los 20 años. Estas experiencias moldearon su visión, una visión única que lo llevó a cuestionar la naturaleza de la existencia y el papel de la humanidad en ella. Friedrich Nietzsche, un hombre profundamente influenciado por las enseñanzas de Zaratustra, llegó a escribir su obra más famosa, Así habló Zaratustra, para dar vida a este maestro y su filosofía. Nietzsche encontró en él a un hombre que celebraba la vida, que la afirmaba de una manera en que ningún otro lo había hecho antes. Zaratustra no veía la vida a través del prisma del pesimismo, como tantos otros lo han hecho a lo largo de la historia. Al contrario, desde el momento en que nació, su actitud hacia la vida fue de risa, una risa que surge de la comprensión profunda de lo absurdo del mundo. Este maestro nunca permitió que las sombras del pesimismo oscurecieran su visión, y esa es quizá una de las razones por las que sigue siendo tan diferente de otras figuras espirituales. Tras pasar 10 años en las montañas, Zaratustra alcanzó una forma de éxtasis, una claridad incomparable, una pureza de ser solo, de estar solo. Pero lo que lo distingue de otros seres despiertos es que, en lugar de permanecer en su estado elevado, decidió regresar, bajar de las alturas, volver a la multitud. No podía quedarse ahí, aislado en su realización. Sabía que tenía un mensaje que compartir, un mensaje que el mundo necesitaba desesperadamente escuchar, que los seres humanos sufren innecesariamente, que se hacen dependientes de cosas externas que no pueden realmente proporcionarles seguridad. Zaratustra vio que las personas creaban prisiones alrededor de sí mismas, no por necesidad, sino por una búsqueda ilusoria de seguridad. Pero la verdadera seguridad, la única protección real, está en conocerse a uno mismo. Es un conocimiento que transforma incluso la muerte en una impotencia, ya que una vez que te conoces, la muerte pierde todo su poder sobre ti. Una de las historias más intrigantes que se cuentan de Zaratustra es que se rió a carcajadas en el momento de su nacimiento. ¿Es cierto? No importa si lo es o no, lo que importa es el significado de esa risa. Imagínate a un ser como Zaratustra, con una intuición tan aguda que en el instante en que vio el mundo, comprendió toda la locura que lo rodeaba. Su risa no fue una risa cualquiera, fue una expresión de esa comprensión, de la percepción inmediata de lo absurdo del mundo en el que había entrado. Mientras la mayoría de los niños lloran al nacer como si en ese momento supieran que el mundo es un lugar de sufrimiento, Zaratustra eligió reírse. Esa risa es un símbolo de su claridad, de su entendimiento de que la vida, tal como la viven la mayoría, es una danza de insensatez y caos. Esta actitud hacia la vida es única. Rara vez se encuentra un maestro espiritual que comience su vida riendo y continúe afirmando la vida de una manera tan profunda. La mayoría de las religiones se construyen sobre la seriedad, la solemnidad e incluso la tristeza. Jesús, por ejemplo, nunca fue conocido por reírse. De hecho, los cristianos sostienen que nunca lo hizo, lo que nos muestra el contraste absoluto con Zaratustra. Las grandes religiones han atraído a millones de seguidores y una gran parte de su atractivo radica en su seriedad. Jesús, con su crucifixión y su vida de sufrimiento, resuena profundamente en aquellos que llevan sus propias cruces personales a lo largo de la vida. La cruz simboliza el dolor compartido, la aflicción común de la humanidad, y es por eso que tantas personas encuentran consuelo en él. Pero Zaratustra no tiene ese tipo de seguidores. Sus ideas no encontraron el mismo eco en las masas. ¿Por qué? Tal vez porque su mensaje no apelaba a las emociones de dolor y sufrimiento que la mayoría de las personas experimentan. Zaratustra, con su risa, su alegría por la vida, no encontró un terreno fértil en un mundo que se toma a sí mismo demasiado en serio.
Su sentido del humor, su capacidad de ver lo absurdo en todo, es quizás la razón por la que nunca logró la misma cantidad de seguidores que otras figuras espirituales. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han sido figuras serias: Buda, Mahoma, Krishna. Todos ellos fueron vistos como seres elevados, pero ninguno de ellos fue conocido por su sentido del humor. Zaratustra es la excepción, y es precisamente esa excepción lo que lo hace tan importante. Un maestro con sentido del humor es una rareza. Un maestro que pueda ver la broma cósmica en todo lo que nos rodea es alguien que ha alcanzado una comprensión mucho más profunda de la naturaleza de la realidad. Porque el humor, el verdadero humor, surge de la inteligencia. Es una señal de que uno ha comprendido lo ridículo del drama humano. Los animales no se ríen. Ningún otro ser vivo en este planeta, aparte del ser humano, tiene la capacidad de reír. Y no todos los humanos tienen sentido del humor. Solo aquellos que tienen un nivel de inteligencia más alto pueden apreciar la risa, pueden ver lo absurdo en la seriedad con la que la mayoría vive su vida. Los burros, por ejemplo, nunca se ríen. Son criaturas serias, siempre con una expresión de preocupación en sus rostros. En ese sentido, se parecen mucho a los seres humanos que también se toman a sí mismos demasiado en serio. Pero Zaratustra era diferente. Él no veía el mundo con la misma gravedad con la que otros lo hacen. Desde el primer momento, cuando abrió los ojos, vio a través de la ilusión. Ningún sacerdote había tenido tiempo de corromperlo todavía. Ningún político había implantado sus mentiras. Sus ojos eran claros, su visión pura, y lo primero que hizo fue reírse. Porque, ¿qué más puedes hacer cuando ves la naturaleza caótica de la existencia humana? Zaratustra comprendió que la vida es, en última instancia, una broma cósmica, una danza de lo absurdo, y lo único que podemos hacer es reírnos de ella. Pero no fue solo su risa lo que lo distinguió. También fue su capacidad para ver más allá de la superficialidad de los milagros. En la historia de las religiones se cuentan muchos milagros: caminar sobre el agua, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Pero Zaratustra no necesitaba de esos milagros. Su milagro fue mucho más simple y profundo. Fue el milagro de la risa, porque la risa en su esencia es un acto de liberación. Es un reconocimiento de que no hay nada que temer, que todo es pasajero, que la vida no es más que un juego, y ese es un milagro mucho más grande que cualquier otro.